Bueno, me alegro de verlos. Hoy día, como yo les había dicho, es un día especial dentro del calendario védico. Se celebra Janmashtami y mañana es la aparición de Srila Prabhupada. Así que en realidad vamos a hacer las dos fiestas en una. En realidad, dentro de la tradición védica, siempre hay fechas o hitos que son importantes, que van pasando y se van dando en momentos determinados. Y uno de estos justamente es Janmashtami. La Janmashtami, que es la aparición justamente de Krishna en la Tierra, hace que todo el orden cósmico se cambie justamente para que se dé todo lo adecuado para que él aparezca. Se dice que todos aparecemos en distintos momentos en cómo está puesto el universo. Algunos nacen mientras la luna está creciendo, otros mientras la luna está decreciendo, otros en la luna llena, y en diferentes estaciones del año. Eso condiciona un poco a la persona que nace, a qué tendencias va a tener durante su vida. Eso se puede saber a través de la carta astrológica. Cuando nace Krishna, en realidad todas las cosas confluyeron para que astrológicamente todo estuviera perfecto, para que la luna estuviera llena, la estación cambió, aun cuando era el periodo del monzón, la estación cambió, y así todos los signos que son más auspiciosos que puede otorgar la naturaleza se presentaron, porque así auguraban como un buen nacimiento. Justamente dentro de ese contexto aparece Krishna hace 5.000 años aproximadamente en Vrindavan, en la tierra de Mathura, en India. Ahora en realidad, en ese momento, el contexto social era diferente al de ahora. La tierra estaba dentro de un gobierno donde era como una Pangea, donde había solo un gran rey y subreinos como un virreinato. Pero el contexto social hacía que obviamente habían problemas de poder. Y uno de los motivos de la aparición eran las súplicas de la tierra. La tierra suplicó porque quería disminuir su carga, producto justamente del actuar de los hombres. Estaba muy sobrecargada. En general, la naturaleza recibe la carga de las malas acciones que nosotros realizamos. Y la forma que tiene la tierra como receptáculo va manifestando cada cierto tiempo. Los desastres naturales son una forma de respuesta también de liberar toda la energía que la tierra va acumulando. Entonces en ese momento la tierra también pidió que necesitaba que se descargara un poco toda la energía negativa que tenía acumulada, y la tierra también reza para que venga Krishna. Si ustedes se dan cuenta, la tierra como planeta, y se analizan las tradiciones más variadas, desde los indígenas americanos, las tradiciones africanas y las tradiciones orientales, en diversos contextos ha venido o han venido las personalidades santas o diferentes formas de Dios. Y justamente una de esas funciones, aparte de desempeñar una misión específica, que puede llamarse pasatiempo, viene justamente trae consigo una serie de beneficios para toda la gente que vive aquí. Entonces justamente en ese contexto es como aparece Krishna en la tierra hace 5.000 años. Y viene justamente con esa misión, descargar un poco, ordenar el desorden mundial que había, y también viene para establecer los principios que se habían olvidado, y entre otras cosas también para volver a hablar del Bhagavad Gita, que por tradición oral también se había perdido. Lo interesante de este verso, que habla justamente, que fue el que les leí, el 1866, se puede dar pie para analizarlo de muchas formas. Al mencionar abandonar todas las variedades de religión, entrégate a mí y no temas, está entregando una forma de entender a la Suprema Personalidad de Dios de opciones que generalmente no son vistas por las personas religiosas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá le está hablando directamente al Bhakti Yogi, al que practica, al que llega a ese aspecto más confidencial. Pero hay aspectos de la divinidad que una persona religiosa no necesariamente va a ver, y tal vez puedan estar pensando a lo mejor por qué hago esta diferencia.
En realidad, una persona religiosa puede ser vista desde la tradición hindú como un brahmana, que es la versión del sacerdote en Occidente. La persona religiosa comprende ciertos aspectos, comprende los rituales, pero no necesariamente entiende que esa práctica no se transforma como el fin en sí mismo, es un medio. ¿Y qué le está diciendo aquí en el fondo Krishna a Arjuna? Le está diciendo que hay que ir un paso más allá. Le está diciendo que tiene que ampliar su perspectiva y su opción de entender la verdad absoluta. Porque hasta ese momento le está diciendo lo entendiste con diferentes procesos religiosos. Porque si se dan cuenta, durante el Bhagavad Gita, Krishna le muestra todos los procesos religiosos que existen. Cómo entender a Dios a través del cultivo del conocimiento, cómo entenderlo a través de la austeridad, a través del yoga, a través de los rituales religiosos. Y todas las religiones en general pueden entrar dentro de alguna de esas corrientes filosóficas. Entonces le está diciendo ahora que finalmente, después de haber tratado de entenderlo de cualquiera de todos esos métodos, lo está llamando a que tome parte activa en esta relación que buscó. Porque generalmente todos los procesos religiosos, como son un proceso, involucran que el practicarse en cierta forma descansa parte de su responsabilidad en la práctica del proceso, confiando que el proceso le va a llevar a lograr la meta. Cosa que obviamente es cierto porque va llevando a que uno vaya avanzando paulatinamente. Pero aquí Krishna le está diciendo que anda más allá, amplía la perspectiva que hasta ese momento entendiste, y que no es solamente este proceso religioso el que te va a acercar a mí. En el fondo es la confianza que tú tengas en mí. Y ahí le está diciendo que justamente es la forma en que se establece ese vínculo personal lo que va a permitir que esa posibilidad de finalmente entender se logre. Y ahí nos está hablando de cómo tomas esa responsabilidad en forma personal. No necesariamente responsabilizar al proceso religioso que estudiaste antes, que es lo que le está diciendo en este momento Krishna Arjuna. Le está diciendo tu temor, que tus temores se basan justamente todos en realidad tenemos diferentes cosas a las que le tememos. Algunos les tememos a lo desconocido, le podemos tener fobia a ciertas cosas, podemos temernos a nosotros mismos, podemos temer olvidarnos de nosotros, o temer pasar problemas dentro de la vida. El temor tiene como base el desconocimiento de ciertas cosas y el no entender justamente lo que tememos. Entonces, si ustedes piensan, en este verso, aparte de pedirle que abandonen todas las variedades de religión, le está pidiendo también que no tema. Por lo tanto, en realidad le está llamando a cómo entender y entenderse a sí mismo, para que ese momento, cuando vaya a llegar, en donde tenga que justamente probarse realmente qué tan cierto es todo lo que en algún momento trató de entender con la religión, se manifieste. Y eso se va dando también a través de cómo se puede revelar ese conocimiento. Lo curioso de eso es que en realidad acá le está diciendo que Prabhupada profundiza un poco en el significado, que este conocimiento también va a ser revelado, no necesariamente aun cuando no se haya alcanzado esa perfección en la práctica de la religión, quiere decir que hayas perdido la posibilidad de sí lograr la perfección del Bhakti Yoga. Y ahí es cuando en realidad podemos entender por qué Dios se manifiesta en tantas culturas y en tantos aspectos diferentes. Porque justamente la naturaleza del ser humano es diversa, y ese es un principio también de la creación. Y la diversidad, obviamente, de Dios emana la diversidad. Por lo tanto, sería justamente negar incluso parte de la naturaleza de la creación al negar esa diversidad. Y de ahí viene el que hayan tantas formas que se hayan manifestado y que se manifiesten con diferentes propósitos. Y se manifiestan con diferentes propósitos para lograr algo determinado. Y en esa forma se vuelve la tierra en cierta forma privilegiada,
como un lugar en donde se ha manifestado en muchos tiempos y en diferentes épocas. Lo que pasa generalmente es que en ese afán de entenderlo desde la religión, todos podemos llegar hasta un punto, hasta un techo. Si se dan cuenta, este verso nos está hablando de que la religión nos va a llevar hasta un techo, pero que igual va a ser necesario pasar más allá para lograr esa entrega personal, en donde en realidad se da cuando, por ejemplo, alguien tiene un vínculo con otra persona, un vínculo profundo de confianza, y aun cuando tenga miedo por estar con esa persona se siente protegido, aun cuando siente que el miedo no se va, aun cuando siente que necesariamente lo que le causa el problema todavía está. Es como lo que hacen los niños cuando le tienen miedo a la oscuridad y se van a acostar con los papás, pero sienten que es más seguro. Aun cuando necesariamente si alguien quisiera hacerle algo, igual podría hacerle algo a los papás, pero el niño siente esa confianza, y esa confianza da paz. Pero tomar la decisión de querer decidir confiar en ese otro, que en este caso sería Krishna, implica una actitud activa. Que en el fondo es lo que le está diciendo un poco, lo que está profundizando un poco Prabhupada en el significado, al hablar justamente de las diferentes variedades, de los diferentes tipos de procesos y de las diferentes circunstancias. Y acá también justamente hace este llamado un poco a la actividad, porque en realidad para poder llegar a esa capacidad de decidir, también está hablando de cómo en realidad nosotros somos lo suficientemente objetivos con nosotros mismos. Cuando alguien en realidad, todos buscamos un proceso religioso para buscar la purificación, lo que sea, siempre tenemos, en cierta forma, a compartir la responsabilidad de nuestro propio proceso interno, y que es natural. En general, en la vida diaria, cuando por ejemplo ocurre algo bueno, nos gusta que nos den el crédito, pero cuando ocurre algo malo, preferimos que en realidad se le responsabilice a otro, porque en realidad no nos gusta recibir las quejas negativas. Y eso justamente hace que cuando uno decide y va por una senda en un proceso religioso, muchas veces la responsabilidad de las cosas buenas nos gusta que se nos atribuyan y de los logros obtenidos, y las cosas malas en realidad pueden ser responsabilidad de otros. Y en realidad este verso, al ser tan personal, esta cosa de decir no temas, abandona todos los procesos de religión, entrégate a mí, nos está hablando justamente también de cómo tomar eso. Y ahí en realidad la filosofía védica nos da perspectivas, nos da actitudes en relación a las cosas. Y ahí nos dice, uno puede tener una actitud de tercer tipo, de tercera clase, es decir, el resto tiene que cambiar. Uno puede tener una actitud de segunda clase y decir, nosotros tenemos que cambiar. Pero son los más escasos los que toman la actitud de primera clase y decir, yo tengo que cambiar. Y en realidad eso involucra que justamente se pueda dar ese pie. Es decir, se pueda dar esa perspectiva y esa opción en donde al momento, porque aquí esta parte final del Bhagavad Gita está entrando ya a la preparación con el momento de la muerte, porque el Bhagavad Gita funciona como esa cronología. Entonces el momento de la muerte es uno de los momentos más complicados por los que puede pasar el ser humano, si no es que el más complicado. Y además es más paradójico, porque es de las cosas que le pasan al ser humano la más segura que tiene desde que nace, pero es de la que más se olvida durante su vida, que en realidad en algún momento va a tener que morir. Pero lo interesante de eso es que acá justamente nos está hablando de cómo al llegar a ese momento también entender y trascender un poco el miedo que pueda presentar. Y para que se pueda trascender ese miedo que pueda presentarse en ese instante, se une un poco en cómo aquí él le dice, amplía esa perspectiva y date cuenta que aquí es donde tienes que confiar.
en el fondo acá está el momento en que uno dice qué tanta confianza en realidad tengo. En general, como yo les decía antes, en muchas culturas se encuentra esto, y ahí se dan cuenta cómo en realidad el proceso religioso está presente en casi todas las culturas. Pero aquí Krishna está entrando en algo más profundo, en donde se está hablando de una relación de uno a uno, y cultivar una relación de uno a uno. Y eso es algo más confidencial. Incluso siguiendo la forma del proceso religioso que nosotros también tenemos, no necesariamente vamos a llegar a desarrollar la conciencia y la actitud de uno a uno. ¿Por qué? Porque justamente podemos considerar ciertas opciones como válidas y otras como inválidas. Pero a eso nos demuestra también lo enriquecedor que puede ser el conocimiento védico. Por ejemplo, nosotros hablamos que ahora, dentro de la Tierra, pasa por diferentes eras. Y ahora estamos en una era que se llama Kali Yuga, que se caracteriza por las complicaciones que vienen, los conflictos que hay entre los seres humanos, y cómo en realidad se van dando complicaciones en las relaciones humanas, van empeorando, y la tierra y la naturaleza también cada vez va manifestando menos su riqueza, cada vez los árboles dan menos frutos, y una serie de cosas. Y eso le llamamos Kali Yuga. Los incas le llamaban Pachacotl. Y según el calendario inca, estamos en un Pachacotl, en donde justamente se caracteriza por la misma degradación, por cómo en realidad el ser humano va perdiendo su calidad humana, donde en realidad el individualismo, que es diferente a respetar la propia individualidad, va creciendo, y en realidad simplemente vamos transformándonos en islas automáticas, y donde nos vamos volviendo un poco críticos y poco hábiles para interpretar las señales de la naturaleza, interpretar las señales de las otras personas y leer un poco lo que está a nuestro alrededor. Vamos perdiendo un poco esa habilidad de lectura con el entorno y con las otras personas. Y justamente eso era lo que pasaba hace 5.000 años, cuando la misma naturaleza pide que venga a descargarse un poco esta carga del mundo y se manifieste esta aparición, que es lo que se celebra el día que ella es más aquí, para que se alivie esa carga. Y en realidad, como yo les decía, por ejemplo, los incas, que es lo que tenemos más cercano en cultura, en cuanto a que tienen procesos religiosos también, también tuvieron, por ejemplo, diluvios, igual como los descritos en la cultura védica, y tenían tablas que los españoles derritieron, que estaban hechas en oro, y tenían tablas donde justamente en estos procesos de diluvio, que era el final de un Pachacotl, similar a lo que es el final de Kali Yuga, en algún momento también hubo un diluvio, y en las tablas tenían tallados animales como leones, camellos, que no eran propiamente justamente de la naturaleza americana. Y esas cosas le llamaban mucho la atención a los españoles. Si nos vamos un poco a la cultura védica, que era lo que pasaba hace 5.000 años, cuando la Tierra estaba toda comunicada, todas las civilizaciones estaban comunicadas, compartían lenguas, compartían un reinado común, y a su vez había un virreinato. En realidad ahí es como uno puede percibir lo psíquico que es la Tierra. Y en realidad, como a medida que va disminuyendo la calidad humana, también la Tierra se va manifestando y la Tierra también va empeorando. Ahora que vivimos justamente dentro del mismo contexto de Chile, el conflicto con la educación, es también justamente ese compromiso con la educación lo que se ha perdido. La filosofía védica plantea que la sociedad funciona como este cuerpo articulado, donde hay brahmanas, que son como la función de los educadores, donde hay kshatriyas, que son los administradores, vaishyas, que protegen la tierra y también pueden extraer ganancias de ellas, y la gente que trabaja con su cuerpo, trabaja con las artes, que son los shudras, y esas diferentes tendencias psicológicas interactúan. Pero justamente cuando se pierde la cabeza, que serían los que tienen el compromiso con mantener la transmisión del conocimiento, la sociedad se desarticula. Y si se dan cuenta, en muchos lugares del mundo hay protestas por diferentes contextos. Y esas también son señales justamente de cómo en realidad el cuerpo social no está funcionando. Que en realidad eso no debería pasar.
Y eso pasa porque también se van perdiendo los conceptos de lo que es realmente ser educado. Cómo en realidad ser educado te permite entrenarte y tener ese pensamiento crítico para leer la realidad, entenderla y también saber leer las necesidades de los otros y así poder interactuar en paz. La educación es un proceso mucho más profundo y mucho más complejo que solo terminar un proceso formal relacionado al colegio o a la universidad. Obviamente no estoy yendo en contra de que se vayan a la universidad, sino que entenderse como un proceso más amplio de cómo educar al hombre y cómo el hombre va perdiendo su propia facultad de ser educado. Y ahí es justamente cuando en realidad lo entendemos y utilizamos y en el fondo abusamos de la naturaleza y también empezamos a abusar del que está más cercano a nosotros. Y ese abuso hace que en realidad las relaciones humanas se vayan empobreciendo y vayan disminuyendo en calidad. Y justamente este verso que menciona abandonar todas estas variedades